Un saludo a todos los colegas y participantes en el evento. En primer lugar, queríamos agradecer la oportunidad que nos ha dado el coloquio de presentar nuestra ponencia que lleva como título Elementos intertextuales en los retratos insertos de cubanos en el periodismo de José Martí y que va a ser presentada por quien les habla, la profesora de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Osneidi de León Bermúdez. Como propósito fundamental nos propusimos delimitar los elementos intertextuales presentes en estos retratos insertos de cubanos en el periodismo de José Martí. Para ello se siguió como método de análisis de texto, específicamente en sus niveles intra e intertextuales, para encontrar menciones, referencias, alusiones y citas textuales en la muestra que estuvo compuesta por 84 retratos, los cuales estaban ubicados entre los años 1875 y 1895 y aparecieron en diferentes publicaciones periódicas que aquí en la lámina podrán ver consignadas. Y bien, en esta primera imagen quisimos ubicar los diferentes retratos que encontramos en la muestra que tenían menciones y referencias de carácter intertextual. Y también está del lado especificado la publicación y la fecha en que aparecieron estos retratos. Para ver ya algunos ejemplos del análisis, podemos comenzar con el retrato dedicado a José White en la Revista Universal en 1875, donde se dice en el retrato por parte de Martí lo siguiente: yo he ido a Yehimprum y al monasterio, yo he ido a Fortuny y a Sarmiento. Y podemos ver cómo se evidencia que el uso que hace de Martí de cada una de las menciones a estos nombres de otros violinistas destacados le da a Martí como retratista y como periodista, además un retrato de un periodista que está iniciando en estas labores en la Revista Universal en el año 75, como ya del siglo XIX, como ya hemos acotado, le da entonces a Martí una autoridad, un nivel de conocimiento, de referencia, que le permiten entonces basar sus juicios, los juicios que va a emitir, que son elogiosos, y además de grandeza del virtuosismo de White, en este retrato que le dedica y que tenemos aquí presente. En este texto dedicado a Antenor Lescano, que se refiere a su creación literaria, pues tenemos otras menciones a personajes literarios y también a los escritores donde estos personajes, en las obras donde estos personajes han nacido y han tenido lugar. Y vemos específicamente en este retrato y en este ejemplo que estas menciones además tienen un carácter de contraste, de contrapunteo, porque nos está diciendo del Lescano que sería más el Adán de Milton que el Fausto de Goethe. Y vemos otra característica de estas referencias intertextuales que van a aparecer generalmente acompañadas de especificaciones, explicaciones que brinda el propio Martí para que se comprenda la idea con la cual él ha usado estas menciones, estas referencias. Y por eso es que nos dice seguidamente: alma serena gusta de la paz, alma la de Fausto Fiero, quien sabe lo que adivina, lo que anhela y lo que busca. Evidentemente está relacionando al Lescano con el alma de Adán y no con el alma de Fausto. Cuando en este retrato Martí se refiere a Miguel Biondi como orador, está comparando su estilo en la oratoria con las empuñaduras de Benvenuto Cellini. Y si buscamos las referencias podemos ver que es precisamente Benvenuto Cellini, un orfebre florentino, esos que se pueden destacar precisamente por el trabajo muy detenido, preciosista, con sus obras. Y entonces esta comparación, porque el uso que ha hecho en este caso Martí de la referencia es a través de la comparación, igualando el estilo de Biondi con las empuñaduras de Benvenuto Cellini. Entonces podemos ver que esa unión, esa hilvanación entre la referencia y lo que nos dice del estilo oratorio de Biondi tiene que ver con ese carácter preciosista a la hora de hacer el arte. Bernardo Portuondo, este cubano que está representando a la isla de Cuba en las Cortes Españolas, pues nos está diciendo Martí sobre su discurso en defensa de la autonomía de Cuba.
con una exclamación un poco quejumbrosa que nos dice que Bernardo Portuondo había puesto todo su empeño en defender la autonomía de Cuba en el contexto de las Cortes Españolas. Sin embargo, ahí expresa: así hablaba Don Quijote las aspas del molino. Es una referencia de todos conocida en el caso de la gran obra, la gran novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y sabemos además que el personaje de Quijote se ha convertido referencialmente en un paradigma de un personaje que intenta defender muchas cuestiones que pueden tomarse entonces como locuras y no vérsele la lucidez que tiene en lo que está defendiendo. Y entonces esta visión, esta comparación de Martí se basa en ese sentido, que para el periodista, en este caso Martí, como para muchas personas, muchos cubanos, Bernardo Pérez tenía toda la razón en lo que estaba defendiendo. Sin embargo, en el contexto en el que se estaba defendiendo, podía verse como un Quijote, como alguien que estaba abrazando ideas no del todo atinadas. Hemos traído también para ejemplificar el retrato dedicado a Marcos Morales, porque en este la referencia que se usa también es muy conocida, porque es el caso de la Biblia. En este caso se está refiriendo a la hija de Marcos Morales, donde nos habla de una actitud como las mujeres de la Biblia. También le explica: bella como su corazón, sirve a la mesa, o sea, destacando la belleza del alma y también la capacidad de servicio, de servidumbre por parte de la mujer, algo que se equipara con figuras bíblicas femeninas también consagradas en este tipo de conducta y en este tipo de maneras. Bien, con estos ejemplos que vamos a ir viendo ya casi como últimos ejemplos que vamos a situar del análisis que hemos hecho, se va a encontrar ya un nivel mayor de elaboración, de profundidad en el uso de los referentes, también a veces por la complejidad o el distanciamiento que pueden tener los referentes que usa Martí respecto a la cultura estándar o la cultura general del público de los periódicos, del contexto en el que se publican estos periódicos. Aquí en el caso de una crítica hecha al escritor Rafael María Merchán, pues está también hablándonos tanto de su estilo como de la forma, la conducta como persona y también como escritor que tenía Merchán. Y entonces por eso es que dice: este escritor no anda como otro persiguiendo como un cowboy maligno la cocina ajena, para morir como los cowboys con su propio cuchillo en el costado. Como está hablando del el texto de Merchant, que se llama precisamente Estudios Críticos, nos está destacando como la crítica que hace Merchant no es una crítica maligna ni hecha con malignidad. Y el ejemplo entonces referencial que usa es el del kobold, que es un ser mitológico de origen germánico que podía ser unas veces muy bueno, muy protector de la casa, pero otras veces podía convertirse en el contrario y ser maligno precisamente para la casa, vengativo, y para las personas, las familias que vivían en la casa. Y también aquí incluye una referencia clásica que también es muy conocida, que es la del talón de Aquiles. Y entonces esta referencia del talón de Aquiles, extendida ya paradigmáticamente como el punto débil de las personas, lo usa Martí para contrastar, para reafirmar la idea de que Merchant ni anda como un pobre persiguiendo la cocina ajena, ni anda tampoco a la casa del talón de Aquiles de las personas a las que critica en sus estudios. Y bien, como decíamos, estos ejemplos que van restando aumentan en complejidad en este sentido referencial y alusivo. Este texto de Tello Lamar, o dedicado a Tello Lamar, este retrato, también es muy evidente de lo que estamos diciendo, porque la mayor parte del retrato se basa en referencias, y más que en referencias, en alusiones, sobre todo a cuestiones de carácter popular, tanto expresiones de la voz popular como también a personajes populares. Y entonces eso hace, por un lado, que se pueda identificar en el mismo estilo que usa Martí en el retrato, el carácter criollo, que es lo que más destaca él en Tello Lamar,
pero también que pueda alcanzar este retrato un mayor grado de complejidad a la hora de ser entendido en los sentidos con los que se ha usado. Ahí está entonces los referentes de personajes populares como Vitito Montalvo de La Habana y las expresiones Vive la manzanilla e Impera la Lola, como también hay una pequeña referencia que es más puntual a las bocamangas de galones, también para significar los diferentes listones que tenía la ropa militar, y eso era índice de prestigio en el siglo XIX habanero. En el caso tanto de Vive la Manzanilla como Impera la Lola, que tienen estas expresiones populares, están asociadas a idea de júbilo, de alegría, y Martí las está usando en un sentido contrastante, de cómo, a pesar de que la isla está oprimida, muchas veces la alta sociedad tiene una conducta, tiene un modo de diversión muy alto en el que, como bien dice la expresión, lo que hace es vivir la manzanilla e imperar la lola. En el caso de vivir la manzanilla, se pudo investigar de que aquí estaba haciéndose referencia a un vino de manzanilla específico que era de alto consumo, no solo en Cuba, sino también en España, y que entonces esa expresión, dada por la propia alegría del contexto en el que consumía el vino, pues entonces se tomó como idea de alegría. Bien, este último ejemplo que tenemos aquí es un retrato dedicado a José Dolores Pollo, en el que Martí está celebrando el trabajo de José Dolores Pollo en el periodismo, y para destacar lo infatigable de este cubano, Martí usa una referencia a la elegía de varones ilustres de Juan de Castellano, y como referencia de las que hemos analizado aquí en los ejemplos, tiene algo muy peculiar, y es que aparece con la cita de un fragmento de la propia elegía de Juan de Castellano. Dentro, además de la cita, que es algo que nos parecía peculiar, queríamos también llamar la atención que Martí no pone la elegía completa, sino que la ha fragmentado. Generalmente las elegías, como era un poema épico, se hacían en octavas reales, más extensos además por el número de versos. Sin embargo, Martí entonces solamente ha puesto los primeros cuatro, que coinciden en cuanto a cantidad, en cuanto a forma y también en cuanto a la rima con la cuarteta, que ya como estrofa bimétrica española tienen un carácter más popular que el de la octava real, que tiene un carácter, como ya decíamos, más grandilocuente en tanto canto épico. Entonces, sugerimos aquí la interpretación de que esta segmentación podía tener alto grado de intencionalidad para que este fragmento del texto de Juan de Castellano que él traía a colación se reprodujera, se llevara a los lectores de un modo menos encolado, de un modo más asequible, de un modo más popular, es quizás la palabra más concreta y correcta, si se ofrecía con una cuarteta y no con la octava real. Como consideraciones finales, tenemos que entre los muchos recursos que dotan la complejidad la escritura martiana, las menciones y referencias histórico-culturales poseen un importante lugar. El conjunto de menciones y referencias analizados en este apartado sostienen una marcada relación intertextual con los textos martianos, mediante la cual estos adquieren sentidos descifrables a partir del significado primario o simbólico de la referencia. Y por último, también podemos sostener que el uso de recursos intertextuales como estrategia de comunicación permite a Martí periodista ampliar, profundizar, enfatizar y clarificar las informaciones, valores e ideas expresadas en sus retratos e insertos. También expresar de forma vívida y sintética los contenidos informativos y formativos sobre la persona retratada, que en la mayor parte de las veces ha sido la de alabar al retratado como héroe o modelo de conducta, y en casos muy puntuales ha sido denostarlo, lo cual no coincide en ningún caso con los ejemplos con donde encontramos referencias intertextuales. Nos referimos ahí a la retratística en general. También ensayar la escritura periodística, que revela el valor del lenguaje figurado y de la imagen poética para expresar la realidad,
Y finalmente, proponer a los lectores un ejercicio demandante de competencias superiores de interpretación, incluida la co-creación, y añadir la experiencia estética al acto de comunicación periodística. Y bien, reiteramos nuestro agradecimiento a poder compartir con colegas, participantes en el evento, nuestra ponencia. Muchas gracias.